Antibióticos en endodoncia, un tema del que se está hablando muchísimo. La tendencia actualmente es utilizar antibióticos cuando realmente sean necesarios, pero cuando realmente es necesario. ¿Qué es lo que pasa? Que en odontología se están empezando a utilizar antibióticos como si fuera la panacea de todas las infecciones dentales. Y eso estaba generando una preocupación porque estábamos formando parte de las suscripciones de antibióticos innecesariamente. Muy bien, nosotros sabemos que en endodoncia nos encontramos con procesos inflamatorios y procesos infecciosos. En este video vamos a hablar principalmente de algunas patologías pulpares de un paciente sano, no de un paciente que tiene alguna enfermedad sistémica. Yo creo que el tema más claro actualmente es que en dolor agudo por pulpitis irreversible no se deben dar antibióticos. Es más, en caso de pulpitis irreversible también hay una tendencia a realizar el tratamiento, obviamente, y no dar analgésicos tipo AINES. ¿Qué es lo que sucede? Pasa que el evento de dolor está guiado principalmente por la inflamación. Obviamente hay bacterias, probablemente en la frontera entre la caries y la pulpa. Y tal vez algunos me pueden decir, Juanjo, pero el proceso inflamatorio está mediado por la presencia de las bacterias. Es decir, que nosotros podemos dar antibiótico para reducir ese número de bacterias. Vamos a dar una explicación al respecto. Lo que pasa es que el proceso inflamatorio irreversible ya está consolidado. Así las bacterias empiezan a disminuir en número, la pulpa ya no va a entrar a un estado normal. El único tratamiento para detener ese dolor agudo e intenso es retirando la pulpa de forma parcial o total. Vamos a entrar a este tema que no es de antibióticos, pero probablemente muchos se van a preguntar, me van a decir, Juanjo, pero a veces el paciente viene tomando analgésicos, o sea, AINES, que no son antibióticos, pero tampoco les pasa. O ustedes reciben la llamada del paciente, le suscriben algún tipo de analgésico y tampoco les está pasando. ¿Qué es lo que sucede en estos casos? Muy bien, los AINES actúan inhibiendo la ciclooxigenasa COX-1 y COX-2, que son los productos del ciclo de la fosfolipasa A2 que se da en la membrana. Principalmente los AINES actúan sobre COX-2, que se podría decir que es la que está generando este evento doloroso. Inhiben la síntesis de COX-2 y esto genera que el dolor disminuya o desaparezca. Pero un paciente con pulpitis no desaparece. Es más, a veces el paciente te dice que no desapareció nada o hasta que aumentó el dolor, aunque es poco probable que haya aumentado. Generalmente calma un poco, pero el paciente no logra sentir mejoría en nada. Muy bien, ¿qué es lo que sucede? Llega la colonización bacteriana a la pulpa y la pulpa se defiende. ¿Cómo? Liberando mediadores químicos de inflamación. Disminuye la proteína plasmática y aumenta el edema. Y la presión pulpar aumenta de 5 a 16 milímetros de mercurio, comprimiendo a las fibras nerviosas y generando dolor intenso. Recuerden que es un proceso agudo, así que está interviniendo el mastocito, promoviendo la inflamación, liberando histamina, aumentando la permeabilidad de la pared vascular. Muy bien, amigos, entonces el dolor es una cascada compleja. Y tú solamente estás atacando una parte que es la ciclooxigenasa, pero hay otros eventos que se están generando. Por eso el paciente, a pesar de que toma analgésicos, no le pasa. El único tratamiento es que tú retires la pulpa. Amigos, el tema del dolor es bastante complejo y ojalá que pueda hacerles un video sobre AINES y dolor, porque es un tema bastante interesante. Muy bien, vamos a la parte de las infecciones que sí es la principal duda. Por ejemplo, la necrosis pulpar sin periodontitis apical. O sea, el diente está asintomático, está necrótico, test de sensibilidad negativo y no hay dolor a la percusión. Es un diente, el paciente llega sin dolor, solamente nosotros lo hemos diagnosticado como una necrosis pulpar. Muy bien, en estos casos no hay que dar antibióticos. Hay que empezar la endodoncia o realizar la endodoncia. Entonces muchos me dirán, pero Juanjo, la pulpa está necrótica, está llena de bacterias. ¿Cuál es la explicación por qué no se debe dar antibióticos en este momento? Y la respuesta es porque la pulpa está necrótica. ¿Qué quiere decir? Que no hay suministro sanguíneo y el antibiótico solamente va a llegar a lugares donde la circulación sanguínea sea normal y no sea patológica o no esté en un estado de necrosis. Ahora, pero muy probablemente te ha pasado que tú realizaste empezaste una endodoncia con un diente con necrosis y el paciente al día siguiente llegó con dolor agudo. Entonces te ha presentado un flare-up.
Muy bien, tenemos un video de Flare Up donde explico algunas circunstancias que se nos presenta y cómo podemos intervenir al paciente en caso se nos presente este tipo de situaciones. Vamos a ponerlo aquí. Muy bien, pero ¿qué es lo que pudo haber pasado? Probablemente cuando interveniste la pieza, llevaste bacterias a la zona apical, que es la zona sana. Entonces, si tú llevas bacterias a la zona apical que está sana, lo que vas a generar es un proceso agudo. Se van a empezar a dar los mediadores de la inflamación. Principalmente, como es una respuesta aguda, va a ser el mastocito, va a liberar histamina y se va a dar toda una cascada inflamatoria. Comenta si quieres saber qué pautas yo considero al momento de realizar un tratamiento de endodoncia en un diente necrótico. Entonces, en un diente con necrosis pulpar, el tratamiento va a ser endodoncia. En una cita o en 2 citas va a depender de tu protocolo si vas a utilizar medicación intraconducto, pero no vamos a utilizar antibióticos por vía oral. Necrosis pulpar con periodontitis apical, sintomática o asintomática. Aquí es cuando vemos en la radiografía un proceso periapical. Y acá probablemente tengamos dudas si vamos a administrar antibióticos o no. ¿Durante el procedimiento o después del procedimiento? Vamos a ver. Muy bien, empecemos. Lo que me dice todo el mundo. Juanjo, acá sí porque el proceso está lleno de bacterias. Amigos, ahí no hay bacterias, ahí hay células de defensa, hay un ejército de células de defensa. En el video de periodontitis apical explico más detalladamente acerca de esto. Vamos a resumirlo en este video. El conducto está lleno de bacterias. Todo el conducto está lleno de bacterias. Probablemente en la zona apical haya pulpa viva, pero la mayor parte del conducto está lleno de bacterias. Entonces el cuerpo, para contrarrestar la progresión bacteriana o que las bacterias lleguen al nivel óseo, va a formar un ejército de bacterias de células de defensa. Entonces, cuando nosotros vemos un proceso periapical en una pieza, nos está indicando que hay una infección dentro del conducto. O sea, la infección no está en el proceso apical. La infección principalmente se encuentra dentro del conducto y nosotros tenemos que realizar un adecuado procedimiento de conformación y desinfección dentro del conducto. Entonces, amigos, en estos casos no se va a dar antibióticos. El proceso periapical, la periodontitis apical, está formada principalmente por las bacterias que hay dentro del conducto. Entonces, enfócate a limpiar todo lo que hay dentro del conducto para disminuir en gran parte la carga bacteriana que existe. Amigos, si es en una cita o 2 citas, esto va a depender de tu protocolo. Solamente esmérate en disminuir notablemente la carga bacteriana. Muy bien, en estos casos, preparación corono apical, midan correctamente la longitud de la radiografía, no lleven a Lima sino más sin haber medido la longitud radiográfica. Hay que tomar muchísima cautela y muchísimo cuidado en estos casos, porque si llevamos nosotros bacterias hacia la zona periapical, ahí vamos a complicar la situación del paciente y probablemente si tiene alguna enfermedad sistémica, si tengamos problema o vaya empeorando y tengamos que utilizar antibióticos. Muy bien, vamos al absceso apical crónico, que se caracteriza ¿por qué? Por la presencia de un tracto sinuoso. Ya saben que no se debe de decir fístula, ya no se dice fístula. Aquí voy a colocar el link del video donde explico cuál es la diferencia entre una fístula y un tracto sinuoso. Muy bien, el absceso apical crónico por lo general no duele y es un hallazgo que hace el odontólogo cuando hace una revisión general de la boca. Nosotros vemos la presencia de un tracto sinuoso, tomamos una radiografía y lo vemos y generalmente vemos que está asociado a la raíz de una pieza dental. Muy bien, el absceso apical crónico no duele porque hay descarga continua del material purulento. O sea, no hay forma de que haya una carita hinchada, ¿no? Porque siempre va a haber una descarga. Ojo, no es usual el dolor, pero sí he tenido pacientes que presentan molestia y tienen un tracto sinuoso. Pero no vamos a hablar específicamente de este tipo de diagnóstico, sino si es que se debe dar o no se debe dar antibióticos. Muy bien, se nos van a presentar 2 casos. Uno es que nosotros presionamos el tracto sinuoso y sale pus, entonces está activo. Si no sale pus, no está activo. En un absceso apical crónico no está indicado los antibióticos tampoco. Y es que este es un muy buen ejemplo para sustentar por qué no están indicados los antibióticos. ¿Qué es lo que pasa? El paciente llega con un tracto sinuoso, tú le das antibiótico, ¿no? Y entonces haces la preparación. Probablemente haces una preparación no tan rigurosa, ¿ya? Y el paciente llega a la siguiente cita que ha tomado sus antibióticos y el tracto sinuoso ha disminuido un poco. Entonces tú te preparas para obturar, pero llega a las 2 semanas y el tracto sinuoso vuelve nuevamente a aparecer.
Entonces tú no te puedes explicar qué está sucediendo. Probablemente habían bacterias en el conducto y tú tenías que preparar más. Entonces no tenías forma de controlar. ¿Por qué? Porque el tracto se estaba disminuyendo. O sea, y tú decías, probablemente estoy haciendo las cosas bien y todo va a marchar bien, pero vuelve a aparecer. Entonces hay que tener muchísimo cuidado en estos casos. Muy bien, ¿qué pasa si tú cumples con todo el protocolo de limpieza, conformación y desinfección? Y el tracto sinuoso sigue teniendo persistencia? Tampoco le vamos a dar antibióticos al paciente. Si la endodoncia no está solucionando el problema, es probable que el paciente sea candidato a la cirugía apical. No llenen al paciente de muchos días de antibióticos. Hay que tener muchísimo cuidado. A veces el antibiótico puede controlar el tracto sinuoso, pero el paciente deja de tomarlo y el tracto sinuoso vuelve a aparecer. Entonces esto está asociado a bacterias extrarradiculares o que nosotros podamos mejorar la limpieza y la conformación y desinfección del conducto. Entonces, si tú das antibióticos, le baja, pero no del todo. Entonces tú consideras que estás haciendo las cosas bien, que la conformación que has hecho está muy bien o la medicación intraconducto que has colocado está funcionando, pero te está dando ese sesgo. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. En los casos de tracto sinuoso, yo particularmente prefiero no utilizar antibióticos. Bueno, como ven en todo el video, casi nunca uso antibióticos. Ahora muchos me van a decir, Juanjo, pero si lo hago en una cita, quizás necesite antibióticos, si lo hago en 2 citas. No, eso va a depender bastante de tu protocolo. Si tú haces un protocolo de sesión única, es porque entiendes y tienes una secuencia específica. Si tienes un protocolo de 2 sesiones, es porque usas medicación intraconducto. Las 2 sesiones te permite controlar al paciente, pero eso no quiere decir que el paciente esté tomando constantemente antibióticos en algún momento. El tema de absceso apical crónico es bastante interesante porque sí te ayuda mucho a entender cómo es la infección. En muchos casos dentro del conducto y en los casos que se presenta fuera del conducto, las infecciones extrarradiculares. Empápense bastante del tema, es bien recomendado. Absceso apical agudo. Muy bien amigos, de este tema vamos a hablar en un siguiente video porque sí necesitamos entender muchas cosas. Y YouTube ya me dijo que ustedes solo miran los videos 7 minutos y luego se van. Bueno, no todos. Amigos, también el 90% de personas que miran los videos no está suscritos. Entonces suscríbanse al canal, denle like para seguir subiendo más contenido. Miren, en este caso, este paciente llega a mi consulta y está tomando ciprofloxacino. En este caso, la elección del antibiótico está mal. La explicación, yo soy Juanjo y este fue el video de hoy.